Bienvenidos, manitas. ¿Qué os parece si en el vídeo de hoy decoramos este tipo de cajas que son el envase de unos perfumes? ¿Queréis ver cómo queda la mía? Pues acompañarme, que empezamos. Seguro que muchos de vosotros tenéis alguna caja de estas que os han regalado en estas navidades que contienen perfume. A mí mi hermana me regaló esta y me confesó que me la compró más por la caja que por la marca de la colonia. Y acertó de lleno. Esta en concreto está muy bien acabada, las terminaciones son perfectas e ideal para darle una nueva vida, ya que yo no soy muy de rosas. Pero eso sí, voy a seguir dándole ese aire romántico que parece que tiene esta caja, utilizando este papel japonés. En el vídeo del martes de la semana pasada os compartí esta otra idea utilizando este otro papel. En el último haul de Dipinto di Blu, que fue en donde me enviaron estos papeles, os di a escoger cuál queríais ver primero, este con fondo de madera o este de cenefas de flores. Ganó el fondo de madera, pero ya está aquí este. Si este vídeo no lo visteis, os lo dejo por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo. Antes de empezar a trabajar con la caja, he protegido el tirador, que es una cinta, y lo quiero conservar. Al interior no le voy a hacer nada, lo voy a dejar en rosa y voy a trabajar en el exterior. Y lo primero que voy a hacer va a ser cubrir toda la superficie con pintura acrílica blanca. También podéis utilizar gesso. Seguramente le voy a aplicar 2 capas para que cubra bien el rosa de fondo y dejaré secar. Y lo voy a hacer sin quitarle la tapa y así no corro riesgo de manchar el interior. Una vez seca ya la caja, pasamos a hacer el decoupage. Y como me ocurrió en este trabajo, el papel me viene justito. Mi primera intención era forrarla toda con este papel. No tengo suficiente, así que podemos hacer el decoupage solo en la tapa, solo en la base o en los laterales, incluyendo tapa y base, y dejar la parte de arriba para decorar de otra manera. Pero yo lo voy a hacer de diferente forma, así que lo que voy a hacer va a ser decoupage en este lado, decoupage en la parte superior y en la parte de atrás. Y los 2 laterales pequeños ya veremos cómo los decoramos. Como voy a hacer el decoupage todo de una, voy a sujetar la tapa y la base para que no se separe en el momento de estar pegando el papel y me lo rompa. Con un poquito de cinta de papel sujetamos la caja. Y ahora ya pasamos a hacer el decoupage. Pincel de cerdas suaves y medium para decoupage. Si no tenéis medium para decoupage, con cola blanca rebajada con muy poquita agua podréis hacerlo igual. Colocamos el papel en su lugar. Ya sabéis, volvemos a ir escasos y lo voy a centrar para que cuando retire el sobrante quede igual por ambos lados. Y voy a ir poquito a poco porque lo voy a hacer todo de una pieza. Y extendemos una capita muy finita en la superficie, pero que cubra toda nuestra caja. Tengo muchos comentarios que me decís que cuando hacéis decoupage se os hacen arrugas. Truquito para que no se os arrugue tanto, sobre todo cuando se trabaja con servilletas, porque el papel japonés, fijaros, yo ya lo tengo pegado, pero si yo lo levanto no se rompe, es muy resistente. Y también es porque hay que ponerle muy poquita cola en la superficie antes de colocar nuestro papel o servilleta. Ese es el truco. Cuanta más cola pongáis en la superficie, en cuanto coloquéis la servilleta, se os va a arrugar todo. Así es que una capita muy finita, que parezca que no hay ni cola, sino simplemente para que se nos sujete nuestra servilleta o papel mientras trabajamos. Después, con la cola que le apliquemos encima, es cuando terminamos de pegarlo. Una vez ya tenemos esta parte sujeta, el papel ya no se nos va a mover. Así que continuamos pegando. Aquí hay que ir con cuidado porque son 2 piezas separadas, pero ahora veréis lo que tenemos que hacer. Un plástico encima y del centro hacia afuera presionamos y eliminamos las arruguitas. Aquí tengo mi tirador, pues antes de pegarlo voy a perforar el papel.
lo coloco en su sitio y con un cúter que esté bien afilado le hago un cortecito en el papel. Y sigo pegando. Fijaros aquí, esto que veis, esto no es una arruga, esto es que ya el papel, veis que aquí continúa, estaba ya marcado. Antes de terminar de pegarlo, yo le voy a quitar el sobrante, porque al colocar tan poquita cola, esto está prácticamente seco. Así que no hay problema de quitarlo ahora. Una lima de uñas y vamos por el borde retirando el sobrante. Y ahora viene el momento de separar la tapa de la base. Con un cúter que esté muy bien afilado vamos a ir haciendo el corte con cuidado. Si vuestro papel o servilleta está humedecido, el corte esperaros a que esté bien seco, porque si no se os romperá. Y ahora ya podemos separar la tapa de la base. Y para terminar de pegar nuestro papel, ahora sí, una buena cantidad de cola por encima, del centro hacia afuera. Y dejamos secar. Paso a pintar los laterales más pequeños y la base. Voy a utilizar pintura acrílica en un tono lino que voy a rebajar la intensidad con el color marfil. Ayudándome de una plantilla voy a hacer un estarcido en los tonos rosa pétalo y un color crema. El primer color que voy a aplicar es el rosa pétalo y sobre este primer color el color crema. Colocaremos de nuevo la plantilla sobre lo que ya tenemos marcado y la vamos a desplazar hacia arriba unos milímetros y así le daremos volumen al estarcido. Lo siguiente, vamos a darle profundidad o volumen a las franjas. En este lateral ya lo tengo hecho, fijaros en estas que no tienen las flores, en la unión con la cenefa de las flores. ¿Lo veis más oscurito? ¿Veis la diferencia? Pues eso es lo que vamos a dar, profundidad. Para ello, un pincel angular, pintura en un color similar a nuestro fondo, pero bastante más oscuro. Mojamos el pincel en agua, retiramos el exceso y mojamos la puntita del pincel en pintura. Extendemos y si es necesario volvemos a humedecer el pincel, retiramos exceso y seguimos extendiendo. Y ahora muy sencillo, vamos a ir por la línea marcada entre las dos cenefas extendiendo la pintura. Hacer un difuminado. Va a ser algo suave, pero que va a haber diferencia. Ahora ya pasamos a proteger todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Yo voy a utilizar un barniz en spray. El acabado, el que vosotros prefiráis, mate, satinado o con brillo. Le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Siguiente paso, le vamos a dar un puntito de brillo. Para ello voy a utilizar foil. Son estas láminas de aluminio. Esta en concreto por este lado es en dorado. Todas por detrás son en color aluminio. Y necesitamos un adhesivo especial para
hojas de aluminio o para pan de oro. Es este adhesivo que lo aplicamos y cuando se seca se queda mordiente. Mordiente quiere decir que cuando lo tocas te pegas, pero no te manchas. Con la ayuda de un buril voy a ir realizando puntitos ayudándome del diseño de la cenefa. Va a ser algo muy suave, muy sutil, no quiero que quede recargado. Si no tenéis este tipo de material, el foil, también podéis hacerlo con un rotulador permanente metalizado, en el color que más os guste, o incluso pintura acrílica metalizada. Y lo aplicaríais, en el caso de la pintura, igual que estoy haciendo yo con el adhesivo, con un buril haciendo pequeños puntitos. Con este adhesivo tenemos que esperarnos a que se haga transparente para empezar a utilizar el foil. Y ya pasamos a colocarle el foil, así de fácil. Lo colocamos encima, una ligera presión con el dedo y tiramos del papel. Y fijaros qué bonito queda. Retiro la cinta de papel que le puse al tirador y ya estará lista. Ahora os la muestro con más detalle. Una manera sencilla de aprovechar una caja y decorarla a nuestro estilo. Espero que os guste. Si es así, ya sabéis, darle like al vídeo y compartirlo. Es algo que me ayuda un montón a seguir creciendo y poder continuar compartiendo ideas con todos vosotros. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.